provisión de vida abundante. Sujetos a Yeshua tenemos 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 provisión de vida abundante. Y sujetos a Yeshua tenemos provisión de vida abundante. Sujetos a Yeshua tenemos provisión de vida abundante. Y sujetos a Yeshua tenemos provisión de vida abundante. Y sujetos a Yeshua tenemos provisión de vida abundante. Bendiciones, preciosos hijos amados. Bienvenidos a esta tercera hermenéutica de este mes quinto bíblico para la gloria del Padre Bueno, que nos ha congregado en su amor para darnos de todas sus bendiciones. Vamos a comenzar haciendo la oración de apertura para darle gracias a Jehová porque Él es bueno. Te alabamos, Padre amado, te alabamos y te bendecimos en este día de victoria, en este día que tú has hecho para ser nuestro proveedor, en el día de descanso para ser nuestro sustentador, así como nos sustentas cada día. Te alabamos, Padre bueno, Padre misericordioso, Padre poderoso, Padre lleno de toda la sabiduría y de todo el amor, que te congregas con tus hijos amados para impregnarnos de tu espíritu. Te alabamos, Padre amado, por darnos tu provisión, por darnos tu sustento, por darnos vida, por darnos aliento de vida para poder vivir de acuerdo a tus preceptos, de acuerdo a tus ordenanzas. Por eso estamos contentos porque nos has regalado el logo y el rema para vivir de acuerdo a tu amor. Te alabamos, Padre amado, porque solamente tú eres bueno. Nos ha dado a tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach, para salvación, y ahora estamos reconciliados contigo y por eso vivimos de plena vida eterna. Gracias, Padre amado, por el Ruach HaKodesh que nos guía cada día, dándonos entendimiento, discernimiento, revelación de tu palabra para poder vivir apegados a tu justicia, a tu verdad y a tu misericordia. A ti el honor, el poder y la gloria en este día santo de Shabbat para la gloria del Padre Bueno. Por eso estamos gozosos y contentos porque el Shabbat es nuestra delicia. El Shabbat es nuestra delicia. ¡Feliz Shabbat Shalom! ¡Feliz Shabbat Shalom! Damos apertura a este Shabbat Shalom. Amén, amén y amén. Amén, amén y amén. Comenzamos con la primera lectura tomada del libro de Isaías, capítulo 55, versos del 1 al 3. A ver ustedes que andan con sed, vengan a las aguas. No importa que estén sin plata, vengan, pidan trigo sin dinero y coman. Pidan vino y leche sin pagar. ¿Para qué van a gastar en lo que no es pan y dar su salario por cosas que no alimentan? Si ustedes me hacen caso, comerán cosas ricas y su paladar se deleitará con comidas exquisitas. Atiéndanme y acérquense a mí, escúchenme y su alma vivirá. Voy a hacer con ustedes una alianza para siempre, para darles los bienes que tengo prometidos a David. Amén. El salmo que corresponde a las lecturas del día de hoy es el Salmo 145, en sus versos 8 y 9, 15 y 16, 17 y 18.
El Señor es ternura y compasión, paciente y lleno de amor. El Señor es bondad para con todos. Sus ternuras están en todas sus obras. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias. Los ojos de todos de ti esperan, que les des a su tiempo su alimento. Tú solo abres tu mano y satisfaces de lo que quiera a todo ser viviente. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias. Justo es el Señor en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras. Cerca está el Señor de los que le invocan, de todos los que le invocan de verdad. Amén. Abre tú la mano, Señor, y los sacias. Abres tú la mano, Señor, y los sacias. Abres tú la mano, Señor, y los sacias. La segunda lectura está tomada de la carta a los Romanos en su capítulo 8, versos 35, 37 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Acaso las pruebas, la aflicción, la persecución, el hambre, la falta de todo, los peligros o la espada? Pero no en todo eso saldremos triunfadores, gracias a aquel que nos amó. Yo sé que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni las fuerzas del universo, ni el presente, ni el futuro, ni las fuerzas espirituales, ya sean del cielo o de los abismos, ni ninguna otra criatura podrán apartarnos del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. El Evangelio está tomado de Mateo capítulo 14, versos del 13 al 21. Al conocer esa noticia, Jesús se alejó discretamente de allí en una barca y fue a un lugar despoblado. Pero la gente lo supo y enseguida lo siguieron por tierra desde sus pueblos. Al desembarcar Jesús y encontrarse con tan gran gentío, sintió compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Cuando ya caía la tarde, sus discípulos se le acercaron diciendo: Estamos en un lugar despoblado y ya ha pasado la hora. Despide a esta gente para que se vaya a las aldeas y se compren algo de comer. Pero Jesús les dijo: No tienen por qué irse, denles ustedes de comer. Ellos respondieron: Aquí solo tenemos 5 panes y 2 pescados. Jesús les dijo: Tráiganmelos para acá. Y mandó a la gente que se sentara en el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los entregó a los discípulos, y los discípulos los daban a la gente.
Todos comieron y se saciaron, y se recogieron los pedazos que sobraron, 12 canastos llenos. Los que habían comido eran unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Amén. A continuación, la ley espiritual y el complemento de citas bíblicas. La ley espiritual está en Mateo capítulo 14, el verso 16. Pero Jesús les dijo: no tienen por qué irse, denles ustedes de comer. En cuanto al complemento, en la primera lectura, Isaías capítulo 55, el verso es el 3b. Atiéndanme y acérquense a mí, escúchenme, y su alma vivirá. En la segunda lectura, Romanos capítulo 8, el verso es el 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Acaso las pruebas, la aflicción, la persecución, el hambre, la falta de todo, los peligros o la espada? El Salmo 145, el verso es el 18. Cerca está el Señor de los que le invocan, de todos los que lo invocan de verdad. En cuanto a la ley y complemento sin referencia de cita bíblica, se lee de la siguiente manera. Pero Jesús les dijo: no tienen por qué irse, denles ustedes de comer. Atiéndanme y acérquense a mí, escúchenme, y su alma vivirá. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Acaso las pruebas, la aflicción, la persecución, el hambre, la falta de todo, los peligros o la espada? Cerca está el Señor de los que le invocan, de todos los que lo invocan de verdad. Y el título de la hermenéutica de hoy es el siguiente: sujetos a Yeshua, tenemos provisión de vida abundante. Amén. Comenzamos con la introducción. Todo el que neciamente planea apartarse de su fuente legal de provisión debe considerar primero que si su proveedor es justo, en verdad, no le seguirá proveyendo para ninguna de sus necesidades en lo absoluto. Recordemos el hijo pródigo. Ciertamente se llevó su herencia, pero cortó con la fuente, que de forma continua suplía para todas sus demandas, y no solo las básicas. En la actualidad, si los padres se limitasen a solo dar lo básico a sus hijos, no existiese ningún joven presumiendo su teléfono con los compañeros de clase. Jehová es un proveedor generoso para todos los justos que le temen, guardando sus mandamientos. Por tanto, cuando estaba a punto de introducir al pueblo de Israel en la tierra prometida, les dio una firme advertencia, que la podemos leer en Deuteronomio capítulo 8, versos del 10 al 14 y del 18 al 20. Cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado. Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, normas y preceptos que yo te mando hoy. Cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños, y hayan aumentado tu plata y tu oro, y sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgulloso, ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, la tierra donde viviste como esclavo. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Si llegas a olvidar al Señor tu Dios y sigues a otros dioses para adorarlos e inclinarte ante ellos, testifico hoy en contra tuya
que ciertamente serás destruido. Si no obedeces al Señor tu Dios, te sucederá lo mismo que a las naciones que el Señor irá destruyendo a tu paso. Quien comete idolatría se reconoce por ser uno que vive desafiando los mandamientos de Jehová, haciéndolos a un lado para dar rienda suelta a toda pasión inmunda, carnal, bajo el lema de libertad. Desea desligarse de la fuente legal de pacto para no tener estorbos que le impidan o le limiten cometer sus obras de muerte. Ahora bien, al elegir vivir en deshonra, también vivirá la experiencia de ser continuamente traicionado, porque entre carnales no puede existir la fidelidad. Son esclavos de sus concupiscencias y por ende actúan como ratas llenas de codicia y asociándose con sus pares, bajo el efecto narcótico del pecado. Piensan que todo les saldrá como desean y solo corrupción y muerte cosecharán. En contraste, para aquellos que como el hijo pródigo, al verse fracasados por seguir sus idilios libertinos y deciden convertirse o volver al camino correcto, deben retornar por medio de un cambio de pensamiento que deseche todo libertinaje y propicie vivir sujeto al pacto de vida en Yeshua HaMashiach, rompiendo toda relación con los ídolos, apartándose del mundo, la carne y el demonio. Tomar en serio el retornar a la casa del Padre, para sujetarse a su gobierno, para acceder a su generosa cobertura, que le suple de bienes para una vida abundante en la perfecta Shalom. Básicamente, como eclesía, estamos llamados principalmente a cultivar nuestra relación con el amado Yeshua, practicando la adoración que nos faculta para obedecer y la obediencia que nos faculta para servir. Con ello estaremos siempre equipados con el alimento para nutrir, satisfaciendo el hambre y la sed de todas las naciones que vienen al desierto para ser liberados y sanados por el ungido de Jehová Dios. Asimismo, actuaron Pedro y Juan en el libro de Hechos, con el tullido de la puerta del templo. Solo le pudieron dar de lo que tenían, que era poder de Jehová Dios, en el nombre de Yeshua HaMashiach, para sanar al mendigo de la puerta. En todo pacto que Jehová ha hecho con el hombre, la fidelidad es un requisito fundamental que se exige a la humanidad. Por tanto, no hay cabida para la idolatría, expresado en el primer mandamiento en Deuteronomio capítulo 5, verso 7. Jehová nos dice: no tengas otros dioses además de mí. Es buscar en primer lugar, caminar obedeciendo su palabra, es lo que trae la provisión. Iniciando en el Evangelio del día de hoy, Yeshua HaMashiach enseña a sus discípulos que estar en comunión con quien es la palabra hecha carne les otorga la capacidad para hallar provisión milagrosa, para alimentar a las multitudes que tienen hambre y sed de justicia. No se puede dar verdadero alimento a los hijos sin estar conectado en relación de dependencia con la fuente de provisión, quien es Jehová Dios, quien lo da a sus hijos abundantemente y sin falta cuando le claman en medio de acción de gracias. Por otra parte, enseña a la multitud que hay verdadera provisión sobrenatural para quienes voluntariamente se apartan de toda idolatría al mundo, de la carne y del demonio, para correr tras el Mesías, fuente de vida eterna. Continuando con la primera lectura, Jehová nos dice por medio del profeta Isaías que Él es quien tiene el alimento verdadero y que no lo vende, simplemente lo da a quienes se sujetan a la nueva alianza eterna en Yeshua HaMashiach.
tal como se lo prometió al rey David. Yeshua es rey para siempre, y quienes le obedecen comen de la provisión de su mesa, donde el alimento es inagotable, porque Jehová mismo es la fuente de provisión. Prosiguiendo con la segunda lectura, el apóstol Pablo nos enseña que no existe ninguna contrariedad que nos aparte del amor que Jehová Dios nos ha manifestado en Yeshua, quien pasó hambre en el desierto, fue perseguido por el Sanedrín, condenado y ajusticiado por Roma, estuvo en el sepulcro, descendió al infierno, luego resucitó, estuvo enseñando a sus discípulos durante 40 días, dejándose ver en su propio cuerpo glorificado, y luego ascendió al cielo, de donde volverá. De tal forma que, basado en la obra de nuestro Señor y Salvador Yeshua HaMashiach, podemos notar que no hay ninguna situación adversa en que no podamos contar con el auxilio de nuestro Jehová Dios, quien ha prometido estar con su eclesía todos los días hasta el fin del sistema de gobierno babilónico operante en la tierra. Finalmente, con respecto al Salmo, encontramos que uno de los grandes problemas de la humanidad, que ha causado tanto daño a la gente y a los pueblos, que ha impedido a gran escala el progreso de las sociedades y costado la vida de multitud de personas inocentes, que ha corrompido a buenas personalidades y mantenido las riendas del mundo bajo el justo dominio del diablo, es el hambre de poder. El remedio preciso para esto es la alabanza. ¿Quieres liberarte del deseo de adulación y poder? Entonces alaba, alaba, no te canses de alabar. Alaba al que es digno, al magnífico, al admirable, al Dios fuerte, al que es sobre todo nombre, y delante de quien se postra toda rodilla. El único que es bueno, alaba a Jehová y no te canses. El rey David jamás dejó de alabar, se deleitaba en reconocer la superioridad de Jehová Dios, y eso le ayudaba a mantener una sana comprensión de sí mismo. Todas estas lecturas las estudiaremos en detalles en la hermenéutica correspondiente a este Shabbat semanal a continuación. Amén. Comenzando con el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versos del 13 al 21, iniciemos con el diagnóstico. El capítulo 13 de este Evangelio termina con el rechazo de Yeshua en Nazaret. El capítulo 14, verso del 1 al 12, comienza con la muerte en decapitación de Juan el Bautista a manos de Herodes Antipas. Herodes oye a Yeshua y concluye que él es Juan Bautista resucitado, aunque no amenaza con matar a Yeshua como hizo con Juan. En estos versos se muestra la idolatría por el mundo, la carne y el demonio. Herodes, con el complot de Herodías, con la danza de la hija, hace que la promesa de Herodes, por estar muerto espiritualmente, su fruto se convierta en muerte física. La cabeza de Juan, servida en un plato, luego de la fiesta de Herodes, que termina con muerte. Por otra parte, después de este acontecimiento, nos muestra la unión con la fuente legal, que trae alimentación sobrenatural de los 5,000, quien transmite vida, provee al que está bajo su cobertura en obediencia, sosteniéndolo a salvo. La fuente de la cual te alimentas provee para tu vida, y de acuerdo a la fuente serán los frutos de vida en Yeshua y de muerte en el mundo, la carne y el demonio. Este milagro es el único documentado en los 4 evangelios. Lo podemos leer en Marcos capítulo 6, versos del 35 al 44, en Lucas capítulo 9, versos del 12 al 17, y en Juan capítulo 6, versos del 1 al 14. Comencemos con este manjar del día de hoy. En los versos 13 y 14 nos dice así: al conocer esa noticia, Jesús se alejó discretamente de allí
en una barca y fue a un lugar despoblado. Pero la gente lo supo y enseguida lo siguieron por tierra desde sus pueblos. Al desembarcar Jesús y encontrarse con tan gran gentío, sintió compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Yeshua se aleja, se aparta del griego anochoresen. Comentaristas dicen que se va aparte por lo que le había pasado a Juan, pero Yeshua no hace nada por su propia cuenta. Es dependiente, sumiso a su autoridad y por tener el mismo espíritu del Padre, se mueve por propósitos, de acuerdo al pacto. Yeshua lo primero que tiene en su mente es accionar en cumplir el propósito del Padre. Se aparta porque le corresponde seguir llevando la buena nueva de salvación en enseñanza y en obras. Se dirige a un lugar despoblado donde puede tener comunión e intimidad con los discípulos y la gente que le sigue, a quienes le transmite la instrucción del reino de Jehová. Por ir en el nombre de Jehová recibe autoridad, recibe fama y propósito. Enseña con el ejemplo y hace milagros. En este lugar desierto, despoblado, que viene de yermo, árido, vacío, no hay nada. Quiere decir que no alberga vida, pero al estar al lado de Yeshua, reciben vida. Está con sus discípulos y atrae a la multitud a este lugar, así como cuando el pueblo de Israel se mantuvo en el desierto escuchando la única voz que les proveía y a quien debían obedecer para entrar en la tierra prometida. Pero por no obedecer, por no vivir en fidelidad, emuná al pacto, por no aplicar las instrucciones dadas, no experimentaron todos la buena tierra. Quedaron 40 años atrapados en el desierto por confiar en su propio entendimiento y no obedecer la instrucción del que transmite la verdad para alcanzar vida, apegados a la fuente de vida, doctrina correcta, como lo dice Yeshua en Juan capítulo 17, versos 3. En esto consiste la vida eterna, en conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesús el Mesías. Yeshua, a pesar de no encontrarse en un lugar de fácil acceso, las multitudes le buscaron a pie desde las ciudades. Tenían hambre y sed y acuden al único que puede saciarles. Yeshua vio, percibió, entendió y fue movido a tener compasión. Ellos no tenían interés en sí mismo, sino en nutrirse de su doctrina. Por lo tanto, acudieron a quien les alimenta. Yeshua es el alimento, pan para el espíritu, que te lleva a permanecer en comunión, conciencia e intuición, y para el alma, que te hace tener los propios pensamientos, emociones y voluntad de quien transmite vida y vida eterna. Las multitudes pasaron horas, no se iban, ni se quejaban de sus enseñanzas. Pasaban largos periodos de tiempo escuchando. En sabiduría permanecen para recibir la instrucción que al aplicarlas les hace tomar buenas decisiones para la vida, anunciando el reino de Jehová, como nos lo dice Juan en su capítulo 6, versos 35 y 54. Se presenta como el pan de la vida. El que viene a mí no pasará hambre. El que cree en mí no pasará nunca sed. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Entonces Yeshua tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tiene pastor, como nos lo explica Marcos en su capítulo 6, verso 34. Compasión viene del hebreo rahum, viene de entrañas, empieza en lo más profundo del ser, del seno materno. Yeshua provee a sus ovejas como su pastor, como lo dice en el Salmo 23 del 1 al 6.
las hace reposar y conduce a fuentes tranquilas. Los guía en el sendero adecuado, los cuida y cultiva, les dirige y corrige. Continuamos con los versos 15 al 16. Cuando ya caía la tarde, sus discípulos se le acercaron, diciendo: estamos en un lugar despoblado y ya ha pasado la hora. Despide a esta gente para que se vayan a las aldeas y se compren algo de comer. El verso 16, ley espiritual del día de hoy. Pero Jesús les dijo: no tienen por qué irse, denles ustedes de comer. Los discípulos pensaron y sacaron cuenta de manera carnal. Confiaban en lo que tenían, en sí mismos. Aquí debemos estar atentos. ¿Cómo no debe ser un discípulo? Por estar desconectado de la fuente, no entiende, no descansa, no confía en Yeshua, reflejando una actitud orgullosa, cargando con su propio yugo, con una mente carnal. No reflejan el espíritu de la cabeza. Consideran que deben despedir la multitud, aunque la multitud no se ha quejado en ningún momento. Querían que las multitudes se fueran a su casa. Ellos no tuvieron la mente espiritual de Yeshua, entendiendo que podían proveer todas sus necesidades, aún caída la noche, porque su palabra es vida en el espíritu, en el alma y el cuerpo. Y las multitudes estaban allí por alimentarse de Yeshua. Yeshua las atrajo a ese lugar para que recibieran su palabra, que les da la vida a todo su ser, y él no había pedido que los despidieran. Les dice: no tienen necesidad de irse, denles ustedes de comer en este verso 16. Les está enseñando a los discípulos que lo espiritual materializa lo físico, y con la confianza puesta en su fuente legal, tienen garantizada la provisión para satisfacer todas las necesidades que requieren. Por eso no podemos confiar en nosotros mismos, sino en lo que Jehová provee mediante la fuente legal. Las multitudes, así como los discípulos, estaban allí por una razón. Por lo tanto, debían descansar en su proveedor. Confiar plenamente en Jehová, dador de vida, es depender completamente de quien es la fuente de provisión. Continuando con los versos del 17 al 21, tenemos: ellos respondieron: aquí solo tenemos 5 panes y 2 pescados. Jesús le dijo: tráiganmelos para acá. Y mandó a la gente que se sentara en el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los entregó a los discípulos. Y los discípulos los daban a la gente. Todos comieron y se saciaron, y se recogieron los pedazos que sobraron, 12 canastos llenos. Los que habían comido eran unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Yeshua bendice lo que le dieron los discípulos. Lo presenta a su Padre bueno, trayendo lo que está en el cielo a la tierra. Al darle a Yeshua de lo que tienen los discípulos, 5 panes, número de gracia, y 2 pescados, número de testimonio, suma 7. Perfección, plenitud. Los discípulos multiplican la provisión que solo se logra dándola en acción de gracias a quien puede proveer por ser la fuente legal. En su propio esfuerzo, en manos de los discípulos no alcanza para muchos los panes y peces, pero cuando se coloca la ofrenda en Yeshua, se produce el milagro, porque la bendición viene de la cabeza para los que están bajo su cobertura, destacando en estos versos la importancia de respetar la cadena de mando establecida por Jehová, para, como eclesía, reflejar, multiplicar y parir
en frutos abundantes para el amado. Yeshua es fuente de provisión que da vida a los que le obedecen, porque están siguiendo su instrucción. Yeshua es el pan bajado del cielo que nos alimenta. Si le escuchamos para practicar su palabra, somos instrumentos que transmiten vida, al igual que la cabeza. Podemos también alimentar multitudes, reafirma el evangelista Juan en los versos del 31, 34, 48 al 51 del capítulo 6. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, según dice la Escritura. Se les dio a comer pan del cielo. Jesús contestó, en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. El pan que Dios da es aquel que baja del cielo y que da vida al mundo. Ellos dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo para que lo coman y ya no mueran. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Es algo que no se puede ver con ojo físico, pero si crees, si obedeces en tu espíritu, lo verás materializado físicamente, porque también se comprueba en este milagro que lo recibido de la fuente de provisión legal es lo único que te va a dejar satisfecho, porque es el alimento correcto dado por tu fuente. No es el alimento que busquemos por nosotros mismos, no es el alimento que nos da otra fuente ilegal, solo el alimento de la fuente legal designada por Jehová es lo que da vida. Ahora te pregunto, ¿qué alimento consumes? Estás adulterando cuando buscas de otra fuente. Aquí queda claro que todos, hombres, mujeres y niños comieron, fueron saciados y hubo sobrante, con lo cual se llenaron 12 canastos. 12 es número de gobierno, 12 son las tribus de Israel y 12 los apóstoles en torno a Yeshua. La abundancia sobrepasa al grupo que inicialmente se congrega en torno a Yeshua. Por eso, estando en Yeshua, es que fructificamos. Y continuamos con el pronóstico de este evangelio. En el siguiente episodio, en los versos del 22 al 33, narrado por Mateo, nos presenta a Yeshua caminando sobre las aguas, donde los discípulos al verlo tuvieron miedo, pero Yeshua le dice que no teman a su orden, porque si Yeshua los llama, ya ha dado la provisión para que perseveren en fe. Pedro, a la orden, hace Shema, va caminando sobre las aguas, pero en un momento de duda se comenzó a hundir. Es que solo con la confianza puesta en Yeshua hay paz, no hay dudas. Nos los dice en los versos del 30 al 33. Pero el viento seguía muy fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Al instante, Jesús extendió la mano y lo agarró, diciendo, hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado? Subieron a la barca y cesó el viento, y los que estaban en la barca se postraron ante él, diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. En los versos del 34 al 36 nos muestran que solo en Yeshua hay provisión abundante para el que obedece. Nos muestra la importancia de tener el corazón fiel a las palabras de Jehová. Así lo demuestra a través de las sanaciones de Genezaret, donde hay una acogida al mensaje de Yeshua. Y por ello hubo muchas sanaciones. Al creer, se materializa el milagro. Versos 34 al 36. Terminada la travesía, desembarcaron en Genezaret
Los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús y comunicaron la noticia por toda la región, así que le trajeron todos los enfermos. Le rogaban que los dejara tocar al menos el fleco de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron totalmente sanos. Hay provisión en Yeshua HaMashiach. Culminamos esta lectura del Evangelio con el control del pronóstico. Yeshua es el pan de vida, sacia a los que tienen hambre y sed, a los que se apartan de todo aquello que los separa del amado. Demuestra proféticamente que sacia a toda la humanidad a partir de los discípulos que le son fieles. Por ello es imprescindible, primero, vivir en fidelidad al pacto matrimonial con Yeshua, nuestra fuente legal, en santificación y perseverando en sus palabras, logo y rema, para tener vida y provisión abundante, por caminar en el mismo espíritu en comunión, conciencia e intuición, y con su misma alma, pensamientos, emociones y voluntad. Hay provisión para la novia que obedece su instrucción. Segundo, debemos romper toda relación con los ídolos, apartándose del mundo, la carne y el demonio, que nos lleva a ser idólatras y confiar en otra fuente para sujetarnos bajo el gobierno de Jehová, permaneciendo en Yeshua, quien es la palabra hecha carne, que te da acceso a su generosa cobertura, que suple en todas las áreas, llenándote de gozo y de la perfecta shalom. Tercero, debes cultivar la relación con el amado Yeshua, practicando la oración que nos faculta para tener su mismo espíritu, para obedecer, y practicar la obediencia que nos faculta para servir. Con ello estaremos siempre equipados con el alimento para proveer, satisfaciendo el hambre y sed de todas las naciones, que vienen para ser liberados, salvados y prosperados por el ungido de Jehová Dios. Cuarto, no extraviarse, sino ser diligente para traer el orden a tu vida, al hacer Shema de la instrucción dada, que trae cambios a través de obras piadosas, y así otros verán el liderazgo de Jehová en tu vida. El no hacer nada es extraviarse por no poner por obra la palabra dada para salvación y vida eterna. Amén. Prosiguiendo con la primera lectura tomada de Isaías, capítulo 55, versos del 1 al 3, comencemos con el diagnóstico. Corresponde a la segunda parte de Isaías. En los capítulos del 40 al 55 habla de consolación y arrepentimiento, la esperanza de una nueva y purificada Jerusalén, donde el reino de Jehová es restaurado a través del rey mesiánico y donde todas las naciones viven unidas en paz. Esta parte contiene 4 canciones del siervo, agente de Jehová, que cumple sus propósitos en la tierra. La primera canción relata la llamada del siervo en el capítulo 42, en los versos del 1 al 4, para hacer que Israel, el pueblo de Jacob, se vuelva y se una a él, nos dice en el verso 1. En la segunda canción, capítulo 49, versos del 1 al 6, se detalla la misión del siervo, como lo expresa en el verso 6, será una luz, para que otras naciones reconozcan el poder salvador de Jehová. En la tercera canción, en el capítulo 50, versos del 4 al 9, describe la obra con plena confianza del siervo de Jehová, fortalecido como un pedernal, a diferencia de otros personajes de las Escrituras que son llamados siervos del Señor, por ejemplo, Abraham, Jacob y Moisés. El siervo de Isaías padecerá dolor físico y humillación en la obra de la que el Señor lo llamó. La cuarta canción está en el capítulo 52, 13,
al 53:12, habla del siervo sufriente, que redime los pecados. Reconoce que es el sufrimiento del siervo el que le ayudará a realizar el trabajo para el que fue elegido, su propio sufrimiento. Quitará para siempre los pecados y la culpa de los demás. Y el Señor recompensará al siervo por sacrificar su vida para los demás. En los capítulos 54 y 55 de este libro, sigue detallando la obra del siervo, no apartándose de la misericordia, buscando a Jehová mientras puede ser hallado para vivir en gozo y shalom. El verso 1 nos dice: a ver ustedes que andan con sed, vengan a las aguas. No importa que estén sin plata, vengan. Pidan trigo sin dinero y coman, pidan vino y leche sin pagar. El tema discutido en esta sesión es un desarrollo del pensamiento introducido en Isaías capítulo 49, versos del 14 al 23, manifestando la provisión de Jehová, donde todos se reúnen para venir como su novia. Para su pueblo era imposible liberarse del poder de Babilonia, y el profeta garantiza que no tendrán ningún obstáculo para su liberación. Jehová mismo está para liberarles. El remanente físico de Sión en el cautiverio babilónico era estéril y desolado, pero aquí se le exhortó a cantar con alegría porque su futuro sería más brillante que nunca. Este verso es citado y aplicado en en Gálatas, capítulo 4, verso 27. La escritura dice: alégrate, mujer estéril y sin hijos, estalla en gritos de alegría. Tú que no has conocido los dolores de parto, pues serán más los hijos de la madre abandonada que los de la casada. Y Hebreos, en su capítulo 2, versos del 10 al 13, nos dice: Dios del que viene todo y que actúa en todo, quería introducir en la gloria a un gran número de hijos, y le pareció bien hacer perfecto por medio del sufrimiento al que se hacía cargo de la salvación de todos. De este modo, el que comunicaba la santidad se identificaría con aquellos a los que santificaba. Por eso él no se avergüenza de llamarlos hermanos, cuando dice: Señor, yo anunciaré tu nombre a mis hermanos. Te celebraré en medio de la asamblea y también mantendré mi confianza en Dios. Aquí estoy yo y los hijos que Dios me ha dado. A través del desarrollo de la Sión espiritual, ella tendría más hijos que las 12 tribus de Israel tuvieron jamás, mientras estaba casada con el Señor. Lo explica Gálatas en su capítulo 4, versos del 21 al 31. Ustedes que quieren obedecer a la ley, díganme, ¿acaso la entienden? Está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la mujer libre, su esposa. El hijo de la esclava le nació como cualquier ser humano, mientras que el hijo de la libre se lo debía a una promesa de Dios. Aquí simbólicamente reconocemos 2 alianzas. La primera, la del monte Sinaí, es Agar, que da luz a esclavos. Agar era de Arabia, donde está el monte Sinaí, y representa a la Jerusalén actual, que es esclava, lo mismo que sus hijos. En cambio, la Jerusalén de arriba es libre y es nuestra madre. La escritura dice: alégrate, mujer estéril y sin hijos. Estalla en gritos de alegría, tú que no has conocido los dolores de parto, pues serán más los hijos de la madre abandonada que los de la casada. Hermanos, ustedes como Isaac son hijos de la promesa, pero así como entonces el hijo, según la carne, perseguía a Isaac, hijo, según el espíritu, lo mismo pasa ahora. ¿Y qué dice la escritura? Echa a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no puede compartir la herencia junto al hijo de la mujer libre. Hermanos, nosotros somos hijos de la mujer libre y no de la esclava.
La sed es una necesidad física, aún más fuerte que el hambre. Una persona no puede sobrevivir mucho tiempo sin agua. El que cruza el desierto o flota sin rumbo en una balsa sobre el océano quiere es agua. Con respecto al trigo, es el alimento indispensable para hacer el pan. Yeshua es el pan bajado del cielo, molido y triturado por nuestras transgresiones. Es quien provee a la eclesía de leche, logos y de vino, rema, y lo buscan los que tienen hambre y sed de justicia. Yeshua es el regalo que ha dado Jehová para salvación de los que creen, de los que obedecen. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, nos dice Mateo en su capítulo 5, verso 6. A todos los sedientos Jehová extiende una invitación que al principio parece universal, diciendo todos, pero vemos que la invitación se limita a todos los sedientos. Los que no tengan hambre o sed no van a asistir a la invitación hecha por Jehová a su banquete. En el verso 2 nos dice, ¿para qué van a gastar en lo que no es pan y dar su salario por cosas que no alimentan? Si ustedes me hacen caso, comerán cosas ricas y su paladar se deleitará con comidas exquisitas. Jehová le pregunta a su pueblo, ¿por qué invierten en lo que no da fuerza y lo que no puede sostener su vida? ¿Por qué invierten en algo que no da ganancias? ¿Por qué malgastan su vida en cosas que no cuentan? Deja tu propio yugo, no seas autosuficiente y carga con el yugo de Jehová, que es la obediencia a sus mandatos que te da la perfecta shalom. Debemos vivir para satisfacer el espíritu. La carne es insaciable. Es muy divertido conducir un vehículo nuevo, pero ¿qué pasa después de 5 años? ¿Todavía será divertido cuando los gastos de mantenimiento empiecen a subir? ¿Por qué queremos impresionar al vecino que realmente no nos cae bien? ¿Por qué trabajamos para lo que no nos satisface? Aún está abierta la invitación a obedecer y comer lo mejor de la tierra. Es una invitación para sentarnos con Jehová en su mesa de banquete, en las bodas del Cordero. Es invertir nuestras vidas hoy en una relación íntima con Jehová. Es permitir que sea Jehová quien determine la dirección de nuestras vidas. El llamado es a vivir con la fe y la confianza que Jehová es proveedor por excelencia de sus hijos que están en pacto, que debemos vivir en fidelidad y con alegría porque estamos bajo su cobertura. Quiere que vivamos en amor, no en miedo, en perseverancia y santidad, con una vida con propósito y destino eterno. Ya nos lo dice Isaías en su capítulo 1, versos del 19 al 20. Si ustedes quieren obedecerme, comerán lo mejor de la tierra. Pero si ustedes insisten en desobedecerme, será la espada las que lo devore. Porque esta es la palabra de Jehová. Y en sus versos 3, donde tenemos en la primera parte el complemento de las lecturas del día de hoy, dice así: atiéndanme, acérquense a mí, escúchenme y su alma vivirá. Voy a hacer con ustedes una alianza para siempre, para darles los bienes que tengo prometidos a David. Jehová extiende la invitación para que vivan en el Espíritu, con pacto eterno, que da liberación, salvación y prosperidad, cumpliendo la promesa a David. Será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente, como nos lo dice en 2 Samuel, capítulo 7, verso 16, capítulo 23, verso 5, Primera de Reyes, capítulo 8, versos 23 al 26, Primera de Crónicas, capítulo 17, versos del 23 al 26 y Segunda de Crónicas, capítulo 1, verso 9.
El carácter eterno es porque ya Yeshua pagó. Ahora hay que aceptar el llamado al arrepentimiento y la conversión. En el tiempo de la gracia, Jehová prometió bendiciones al que obedece en fidelidad y advirtió castigo severo para los infieles que no obedecen. Ya nos lo dice Deuteronomio en su capítulo 28, versos del 1 al 2. Ahora bien, si tú obedeces de verdad a la voz de Jehová, tu Dios, practicando y guardando todos los mandamientos que te prescribo hoy, Jehová tu Dios te levantará por encima de todas las naciones de la tierra. Entonces vendrán sobre ti y te alcanzarán todas las bendiciones siguientes por haber obedecido a la voz de Jehová tu Dios. Y las presenta todas las bendiciones desde el verso 3 al 14. Por el contrario, nos dice en Deuteronomio 28, 15, en su verso 15, pero si no obedeces la voz de Jehová tu Dios y no pones en práctica todos sus mandamientos y normas que hoy te prescribo, vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Continuando desde el verso 16 al 68, porque Jehová es justo y no tiene obligación con el que es infiel, si no se somete a las condiciones del pacto. En el contexto de esta lectura, lo que vemos es lo que ha pasado por no obedecer, infidelidad y adulterio. Jehová ha permitido que los babilónicos destruyan Jerusalén y se lleven a su pueblo al exilio. En cuanto al pronóstico, continúa con los versos del 4 al 5, con la alianza de Jehová con David, el cual se convirtió en testigo y testimonio como rey de Israel en una gran nación, de los planes de Jehová para Israel. Aunque la idolatría había traído la vergüenza a Israel en su juventud, conduciéndoles a su cautiverio, la promesa a través de la descendencia de David se cumple mediante Yeshua y en el futuro con el matrimonio de la Sión espiritual. Es la era en la cual la gloriosa eclesía estará delante del Señor sin mancha ni arrugas sobre la cara, como nos lo dice en Efesios capítulo 5, versos del 25 al 27. Los versos del 6 al 13 de esta lectura manifiestan buscar la palabra de Jehová en su logo y rema, semilla capaz de fecundar, engendrar y dar vida en aquel que es obediente. Nos dice así el verso 6 al 7. Busquen a Jehová ahora que lo pueden encontrar. Llámenlo ahora que está cerca. Que el malvado deje sus caminos y el criminal sus proyectos. Vuélvanse a Jehová, que tendrá piedad de ellos, a nuestro Dios, que está siempre dispuesto a perdonar. No habrá misericordia si no vienen humillados en arrepentimiento a la invitación, a la oferta que hace Jehová, dice Jehová en los versos del 8 al 11. Pues sus proyectos no son los míos y mis caminos no son los mismos de ustedes, dice Jehová. Así como el cielo está muy alto por encima de la tierra, así también mis caminos se elevan por encima de sus caminos, y mis proyectos son muy superiores a los de ustedes. Como baja la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelve allá sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y haberla hecho germinar, para que dé la simiente para sembrar y el pan para comer, así será la palabra que salga de mi boca. No volverá a mí con las manos vacías, sino después de haber hecho lo que yo quería y haber llevado a cabo lo que le encargué. Jehová cumple sus promesas, es fiel y ejerce poder a través de su palabra. Eliminará obstáculos y preparará un camino agradable por el desierto para que estos exiliados vuelvan a Jerusalén. En cuanto al control del pronóstico, lo que tenemos que tener pendiente y lo que debemos hacer, Jehová
tiene algo invaluable que ofrecer. El único requisito es que respondamos a la invitación. Es el único proveedor en espíritu, alma y cuerpo. Su semilla la da a quienes se sujetan a la nueva alianza eterna en Yeshua HaMashiach. Cumple lo prometido al rey David. Por eso, primero, debemos ser humildes de corazón y no orgullosos. El orgulloso no se sienta en su mesa, siempre tiene un mejor plan que el plan divino de Jehová. El que escucha el llamado, le sigue, pone por práctica su palabra, siendo saciado espiritual y físicamente desde hoy hasta la eternidad. Segundo, que nuestro clamor sea siempre en acción de gracias a Jehová misericordioso, que por medio de su Hijo amado nos ha dado una alianza eterna para el que tiene hambre y sed de justicia de Jehová, y así sea ensalzado por aceptar el pacto con el novio Yeshua HaMashiach. Tercero, debemos perseverar al lado del amado, donde por obedecer se come lo mejor de la tierra. Es una invitación para sentarnos con Jehová en su mesa del banquete, invertir en el reino y su justicia en comunión por vivir bajo su gobierno. Debemos permitir que Jehová determine la dirección de nuestras vidas en fe, emuná, fidelidad, cumpliendo su propósito para frutos de bendición en esta vida y hasta la vida eterna. Amén. Avanzando con la segunda lectura de la carta de los Romanos, capítulo 8, versos 35, 37 al 39, comencemos con el diagnóstico. Pablo establece el fundamento que Jehová es amor. Nada te puede separar del amor ágape de Jehová. Este capítulo muestra que el destino del hombre carnal es su muerte. Por vivir carnalmente hay desobediencia a Jehová. Sin embargo, el destino del hombre espiritual es gloria y victoria al estar apegados por obedecer la palabra de Jehová. Comencemos con el verso 35, complemento de la lectura del día de hoy. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Acaso las pruebas, la aflicción, la persecución, el hambre, la falta de todo, los peligros o la espada? Los que están en Yeshua por su sacrificio perfecto, por el amor del Padre a sus hijos amados, son revestidos por el Ruach HaKodesh. Y siempre que vivan con fidelidad al novio, nadie ni nada los separa del amor de Cristo. Separación imposible que no depende de nuestro amor a Yeshua, sino del amor de Yeshua por nosotros. Lo reafirma Pablo en Romanos capítulo 5, versos del 1 al 5. Por la fe, pues, hemos sido hechos justos y estamos en paz con Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Por Él hemos tenido acceso a este estado de gracia e incluso hacemos alarde de esperar la misma gloria de Dios. Incluso no nos acobardamos en las tribulaciones, sabiendo que la prueba ejercita la paciencia, que la paciencia nos hace madurar y que la madurez aviva la esperanza, la cual no quedará frustrada, pues ya se nos ha dado el Espíritu Santo y por él el amor de Dios se va derramando en nuestros corazones. También nos lo dice en 2 Corintios capítulo 4 versos del 8 al 11. Nos sobrevienen pruebas de toda clase, pero no nos desanimemos. Estamos entre problemas, pero no desesperados. Somos perseguidos, pero no eliminados. Derribados, pero no fuera de combate. Por todas partes llevamos en nuestra persona la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra persona. Pues a los que estamos vivos nos corresponde ser entregados a la muerte a cada momento por causa de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestra existencia mortal.
Segunda de Corintios, capítulo 12, versos del 9 al 10, nos los dice de esta manera. Pero me dijo, te basta mi gracia. Mi mayor fuerza se manifiesta en la debilidad. Con mucho gusto, pues me preciaré de mis debilidades para que me cubra la fuerza de Cristo. Por eso acepto con gusto lo que me toca sufrir por Cristo. Enfermedades, humillaciones, necesidades, persecuciones y angustias. Pues si me siento débil, entonces es cuando soy fuerte. Es cuando un eclipse ocurre, la luz del sol es obstruida y llega a ser oscuro. Pero aunque la oscuridad haya proyectado su sombra sobre la tierra, no apaga la luz del sol. Así brilla Yeshua HaMashiach en cada corazón. En los versos del 37 al 39 nos dice de la siguiente manera, pero no, en todo eso saldremos triunfadores, gracias a aquel que nos amó. Yo sé que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni las fuerzas del universo, ni el presente, ni el futuro, ni las fuerzas espirituales, ya sea del cielo o de los abismos, ni ninguna otra criatura podrá apartarnos del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Triunfadores es ser ganadores de una victoria arrolladora y aplastante, más que vencedores. Es la palabra griega upernikao, de hiper o super, del verbo nikao, vencer, tener victoria. Es la misma palabra usada para vencedores en Apocalipsis capítulos 2 y capítulo 3. Ni la muerte ni la vida. En separación de la cabeza, el cuerpo muere para condenación y muerte eterna. En Yeshua hay vida eterna, duradera y bendecida, vivida en su presencia y en el amor de Jehová. Porque separados de él, nada podemos hacer. Yeshua nos ayuda por medio del Ruach HaKodesh a vencer toda prueba, tribulación y circunstancia. La vocación del que obedece son las pruebas en fe para alcanzar las victorias en Yeshua. Ni ángeles ni principados. Ángeles como una fuerza angelical en contra de Jehová. Nada ni nadie puede separarnos del amor de Jehová y de la vida que nos ofrece. Ya lo dice Yeshua, contamos con la ayuda del Ruach HaKodesh. Apocalipsis en su capítulo 12, verso del 7 al 9, nos los dice así. Entonces se desató una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Lucharon el dragón y sus ángeles, pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. El dragón grande, la antigua serpiente, conocida como el demonio o Satanás, fue expulsado. El seductor del mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Ni lo presente ni lo porvenir, nada ni nadie puede separarnos del amor de Jehová, ni nuestra vida pasada por permanecer llenos de culpabilidad por pecados. No puede contra un justo que se ha arrepentido, convertido y ha vuelto a los brazos de su Padre en humillación. Un Padre bueno que nos reconcilia al origen. Nos trata en el presente como antes de haber cometido el pecado. No tenemos juicio en el futuro, sino un destino en la Nueva Jerusalén al permanecer santificados para su servicio. Potestades espirituales o terrenales. Efesios, en su capítulo 6, versos del 10 al 13 nos dice, por lo demás, fortalezcanse en el Señor con su energía y su fuerza. Lleven con ustedes todas las armaduras de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo. Pues no estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba.
Por eso pónganse la armadura de Dios, para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila valiéndose de todas sus armas. Ni lo alto ni lo bajo, bendiciones o maldiciones, alturas del espacio y profundidades del océano, hasta los altibajos de nuestras acciones o nuestras emociones. Alegría más grande ni pena más profunda nos puede separar de Jehová. Ya lo dice en Deuteronomio 30, capítulo 30, versos del 11 al 14. Este mandamiento que yo te doy no es superior a tu fuerza, ni está fuera de tu alcance. No está en el cielo para que puedas decir, ¿quién subirá al cielo y nos los traerá? Entonces escucharemos y lo pondremos en práctica. Tampoco está al otro lado del mar para que tengas que decir, ¿quién pasará hasta el otro lado y nos los traerá? Entonces escucharemos y lo pondremos en práctica. Todo lo contrario, mi palabra ha llegado bien cerca de ti. Ya la tienes en la boca y la sabes de memoria y solo hace falta ponerla en práctica. Ni ninguna criatura. Por último, es lo que dice Pablo, reafirma: ninguna criatura podrá apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Continuamos con el pronóstico de esta lectura. Después de mostrarnos su inmenso amor, continúa con los capítulos del 9 al 11. Constituyen la incredulidad judía, titulado Israelitas y la adopción. El argumento principal en estos capítulos es la lealtad de Jehová a su pacto con Israel, mostrando el plan para la salvación a través de Yeshua. Se observa la lamentación que Pablo tiene por Israel y su inquietud que cualquier persona pudiera pensar que Jehová se ha olvidado de Israel. El capítulo 9 trata con el pasado de Israel como el pueblo escogido y privilegiado de Jehová. El capítulo 10 presenta el presente de Israel, nación que ha rechazado someterse a aceptar la buena nueva que da Jehová, rechazando la fe por la que se llega a ser justo. Y el capítulo 11 nos muestra el futuro de Israel. Es un resto que será salvado y por pura gracia disfruta el cumplimiento de las promesas del nuevo pacto. Aunque Jehová había prometido a Abraham hacer de él una gran nación, como lo vemos en Génesis capítulo 12, verso del 1 al 3, pactar con alianza con su descendencia en Génesis capítulo 17, verso 7, y escribir la ley en sus corazones, Jeremías capítulo 31, verso 33, muchos israelitas rechazaron al Mesías y otras naciones paganas comenzaron a creer en la palabra que evangelizaban los apóstoles, así como lo vemos en esta carta a los romanos. En cuanto al control del pronóstico, tenemos que la presencia de Jehová está en sus ungidos, está presente y dispuesto a ayudarnos todos los días de nuestra vida, porque Jehová está en nosotros mediante su Ruach HaKodesh. No importa quién esté contra nosotros, no hay fuerza ni circunstancia que nos separe del amor de Jehová. Es la vida en abundancia y permanente que Jehová nos ofrece. Por ello, primero, todo lo que tenemos que hacer es morir a nuestra vieja manera de vivir, que nos llevaba a la nada, y elegir una nueva vida que no tiene límites ni fin. No somos víctimas de la ira de Jehová, más bien somos coherederos con Yeshua en el reino de Jehová. Segundo, solemos pensar demasiado en el pasado, en la vida anterior de pecado e iniquidad, sin un propósito definido. Eso nos ayuda a continuar, eso no nos va a ayudar a continuar hacia adelante. Hay que dejarse de aferrar al pasado y comenzar a vivir con la fe en la palabra de Jehová, aquí y ahora, que trae promesas por la posición que nos ha dado en Cristo Jesús. Si vamos a hacer memoria, es de las maravillas que Jehová
ha hecho en nuestras vidas y cada día celebrarlo con el gozo del propósito y destino que tenemos en Jehová. Celebremos cada día con la pregunta: papá, ¿qué me tienes revelado hoy? Tercero, vivir el presente haciendo práctica Romanos capítulo 12, versos del 1 al 2, ofreciendo nuestras propias vidas como sacrificio vivo, haciendo shemá de las normas de una vida cristiana, no acomodándonos a las cosas de este mundo. Ejercer cada uno los dones recibidos para amar a Jehová y al prójimo como a nosotros mismos. Vivir con la alegría y con la esperanza de los consagrados, siendo de bendición, viviendo en su justicia, venciendo el mal con el bien, obedeciendo a las autoridades en libertad y amor, no siendo piedras de escándalo para los hermanos, sino testigos y testimonios del amor. Es un extracto de seguir las órdenes plasmadas en los capítulos 12 al 16 de esta carta a los romanos. Amén. Finalizando la hermenéutica del día de hoy con el Salmo 145 en sus versos del 8 al 9, 15 al 16, 17 al 18. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias. Este salmo, el último de los salmos acrósticos, habla del amor de Jehová a todos. Es el último salmo atribuido a David y de los 9 salmos que usan este tipo de patrón. Tenemos el Salmo 9, el Salmo 10, el 25, el 34, 37, 111, 112, 119 y 145. 5 de estos salmos acrósticos son atribuidos a David. En la práctica del pueblo judío, este salmo era recitado 2 veces en la mañana y una vez en el servicio de la tarde. Se repite 3 veces al día como figura de su porción en el mundo venidero. El salmista usa a menudo el adjetivo todo para exaltar la grandeza del poder y el amor de Jehová. En sus versos 8 y 9 nos dice: el Señor es ternura y compasión, paciente y lleno de amor. El Señor es bondad para con todos. Sus ternuras están en todas sus obras. Se demuestra que Jehová, fiel, justo, eterno y duradero, sus proyectos duran para siempre. Su amor es eterno y muestra fidelidad con los que se humillan ante Él. Por su misericordia es que podemos estar en su reino. Clemente y compasivo, nos lo dice en el verso 8, destaca el amor de Jehová, sobre esto se construye su reino. Es bondadoso en el verso 9, habla que es bueno y dice que Jehová tiene esta actitud para con todos. Es justo, tiene que actuar con ira contra la maldad, pero es lento, se retrasa en su ira solo cuando el ser humano insiste en rechazarlo. Tiene que actuar con ira. Estos versos comprueban su fidelidad, lo que Yeshua puso en énfasis en su ministerio. Y al igual, hoy Jehová sigue haciendo grandes maravillas. Hay bendición alineados a Él y maldición si se le desobedece. En los versos del 15 al 16 nos dice: los ojos de todos de ti esperan que les des a su tiempo su alimento. Tú solo abres tu mano y satisfaces de lo que quiera a todo ser viviente. Jehová es proveedor. ¿Cómo se manifiesta la gloria y el poder de Jehová? No en el poder y el orgullo, sino en su misericordia para los que se humillan. Jehová resiste a los soberbios, pero extiende su misericordia a los que viven una vida en sumisión y obediencia. Todos dependen de Jehová para su provisión. Por ello, debemos buscarlo en la oración para mantener la comunión íntima, buscarlo en el ayuno para recibir revelación de Jehová y buscarlo mediante los diezmos y ofrendas. Y Él nos garantiza su cobertura. Solo tienes que abrir
su mano, Jehová, para que todos tengamos el alimento espiritual, en el alma y en el cuerpo. Entonces, ¿por qué hay tantos que están ciegos, sordos o son mancos? Por la falta de comunión, por la desobediencia y la no humillación, la no alineación a Jehová de parte de la raza humana. La no alineación a Jehová conlleva esta consecuencia. Sin la intervención de Jehová, nadie tendría alimento espiritual, mucho menos el físico, porque el físico se materializa por lo espiritual. En los versos del 17 al 18 tenemos que justo es el Señor en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras, resaltando el complemento de las lecturas del día de hoy en el verso 18. Cerca está el Señor de los que le invocan, de todos los que le invocan de verdad. Jehová es bondadoso y accesible. El amor y la justicia de Jehová no son contradictorios. Todas las obras de Jehová manifiestan los dos. Podemos confiar en su fidelidad. Nos ha provisto de lo mejor, salvación, que satisface su justicia y abre su amor a los que lo aceptan por medio de Yeshua. Está cercano de los que le invocan. Ya nos lo dice Romanos en su capítulo 10, verso del 13 al 15. Porque todo el que lo invoque el nombre del Señor se salvará. Pero ¿cómo invocarán al Señor sin haber creído en Él? ¿Y cómo podrán creer si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo oirán si no hay quien lo proclame? ¿Y cómo lo proclamarán si no son enviados? Como dice la Escritura, qué bienvenidos los pies de los que traen buenas noticias. Amén. Y culminamos con la conclusión de las lecturas de la hermenéutica del día de hoy. Hay verdadera provisión sobrenatural para quienes voluntariamente se sujetan a la nueva alianza eterna en Yeshua HaMashiach y se apartan de toda idolatría al mundo, a la carne y al demonio. Yeshua es Rey para siempre y quienes le obedecen comen de la provisión de su mesa, donde el alimento es inagotable, porque Jehová mismo es la fuente de provisión. Estar en comunión con quien es la palabra hecha carne nos otorga capacidad para hallar provisión milagrosa y alimentar multitudes que tienen hambre y sed de justicia. Somos ovejas hacia arriba y pastores hacia abajo. No se puede dar verdadero alimento a quienes están bajo nuestra cobertura si hay desconexión de la fuente de provisión legal. Jehová Dios, quien tiene el alimento verdadero y no lo vende, lo da a sus hijos abundantemente y sin falta, cuando le claman en medio de acción de gracias. Solo hay victoria para quienes se alimentan de la fuente legal Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Y culminada la hermenéutica del día de hoy, le damos gracias a Jehová por toda la revelación y por toda su sabiduría que le brinda a sus hijos en esta hermenéutica semanal. Y vamos ahora a hacer oración por todos aquellos colaboradores del Ministerio Mosqueteros de Jehová, todos aquellos que diezman y ofrendan para que la obra de Jehová crezca y se extienda a todas las naciones. Te alabamos, Padre amado, te alabamos, Padre bendito, porque solamente tú nos das la provisión y el sustento para que nosotros podamos multiplicarlo poniéndolo en tus manos. Te damos gracias, Señor, porque tú quieres que nosotros prosperemos, nos multipliquemos y fructifiquemos. Y por eso has puesto, Señor, a estos diezmadores, a estas personas que ofrendan, que colaboran en el reino, para que poniendo la semilla en ti, tú se las multipliques grandemente para que tu palabra sea extendida por todas las naciones. Y así como ellos colocan ese dinero, Señor, allí en esa ofrenda, en ese diezmo, así tú les das provisión sobreabundante en espíritu, alma y cuerpo para que en sus casas nunca falte el alimento espiritual, el alimento del alma y el alimento del cuerpo, que solamente tú lo puedes suplir.
Por eso tú les prosperas, les das sanidad divina, les das liberación y les das 1000 generaciones de pacto que vivan salvadas, libres de toda opresión, de toda iniquidad, de toda maldición para vivir en tu amor. Gracias, Padre amado, sabemos que tú eres bueno y que poniendo las bendiciones en ti, tú las multiplicas a diario. Por eso estamos convencidos que ya tú has hecho esta palabra que ha salido de nuestra boca. A ti el honor, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Y ahora, preciosos reyes, no te vayas sin darle me gusta a este video de la hermenéutica del día de hoy, a suscribirte en el canal de los Mosqueteros de Jehová si aún no lo has hecho, a darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de todos los videos que están en este canal de los Mosqueteros de Jehová. Recuerda hacer tu comentario para ver el impacto que te ha hecho en el espíritu la palabra del día de hoy. Y no se te olvide compartirlo para que extiendas el reino de Jehová a multitudes, porque Jehová quiere la salvación de todos. Eres bendecido en Cristo Jesús. Amén. El amor del Señor es maravilloso.